Bienvenidos a su espacio de Caribe Empresarial. Hoy estamos con la música, una música que nos llega al alma. Es por ello que tenemos a Miguel Insunza. Él es cantante, compositor y productor musical mexicano, nominado a Latin Grammy en el 2018. Hoy lo tenemos de la A a la Z. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Talina, mucho gusto platicar contigo. Para nosotros es un placer. ¿Y qué te parece si comenzamos en este formato que se llama de la A a la Z? Yo te tiro una palabra, tú me respondes lo que a ti te remite esa palabra. ¿Sale? Muy Vamos a bien, comenzar. Vamos con la vale. letra A, arte. El arte es el espejo con el que se mira la humanidad. ¿Para ti qué te simboliza el arte, Miguel? Bueno, me parece que bueno, la definición que diste es mi definición favorita, Ujú. pero hay una definición de Mario Benedetti que me gusta mucho que dice materializar lo espiritual hasta hacerlo sensible y espiritualizar lo material hasta hacerlo invisible. Eso es el arte. ¿Y para ti el arte es parte de tu alma? Sí, yo creo que es el lenguaje oculto que tenemos las personas, ese lenguaje que cuando se pone en alguna de las disciplinas representa nuestro interior, entonces cuando el otro lo ve se siente identificado, por eso es el espejo del alma, ¿no? Y ese espejo de tu alma que nos llevas y nos, a través de la música nos hace vibrar. Y yo creo que Ah, te agradecemos de verdad que nos regales esto. Y nos vamos con la letra B, boina. Te vemos con la boina, pues es tu símbolo característico en la imagen que siempre presentas. ¿Por qué la boina? bueno, hace algún tiempo me aficioné con el, con el flaner, con Ujú. el personaje del caminante y y anduve buscando también algún imagotipo, algo que hiciera distintivo cuando recién comenzaba. Y me gustó mucho la boina, porque además, bueno, había visto una película entonces que se llama Malena, donde aparecía un personaje que se llama Renato, que es un tipo enamorado de una mujer mayor, que es un chaval apenas. Ujú. La estética que puse en ese primer disco donde salí con la boina, pues era todo, se llamaba Circo Bicicleta y entonces era como un ciclista, pero como si fuera un ciclista italiano, ¿no? Entonces desde ahí se quedó eso como un rasgo y ya ha sido siempre representativo. Oye, ¿cuántas tienes? Porque obviamente que tienes ya una colección de estas. Pues no sé, yo creo que debo tener como unas 30 que me han ido regalando y así, aunque el tipo de gorra que uso yo no es una boina propiamente, se llama cachucha inglesa y Flat cap. ajá, y no es muy fácil de encontrar a veces en México, porque tienen como un botoncito aquí. Ujú. Y entonces yo me aficioné a una marca en particular que me las mandan de Nueva York y entonces ahí, no son tampoco muy caras, digamos, pero es un diseño que me gusta y tiene como unos estampados que se me hacen padres. Lo que pasa es que aquí en México estamos más acostumbrados al otro tipo de boina que es más española, que es completamente Exactamente. recta, o la francesa que tú dices. Oye, ¿cuántas guitarras tienes? ¿Cuántas tienes en tu colección? Porque veo que tienes varias ahí en tu estudio. Sí, pues fíjate que no sé bien, pero creo que deben ser como unas 10 guitarras por ahí, una decena de guitarras, pero no es porque sea un coleccionista, sino que cada guitarra tiene un diferente sonido y se utiliza para cierto carácter en algunas canciones. Ujú. Entonces, cuando comencé a convertirme en productor, de repente necesitaba, no sé, una guitarra eléctrica Telecaster, que es un sonido muy particular. Y entonces se la pedía prestada a algún amigo, etcétera. Entonces, poco a poco me fui haciendo de mi stock de guitarras para Ujú. trabajar en el estudio. Oye, ¿también las bautizas como Fernando Delgadillo? Algunas sí, las que son más, las que viajan conmigo, porque ese es un tipo de guitarra que es una típica guitarra steel del folk americano, Ajá. que es de cuerdas de metal, que es con la que yo toco usualmente. Y tengo un par de ellas, una que se llama La Dama y otra que se llama La Leona. Y la Leona es la que va conmigo a todos lados, es una que tiene muchos rasguños aquí y ya tiene muchos kilometrajes, muchos países y todo. Y es una guitarra que es muy amable, que es muy práctica. Entonces va conmigo a todos sitios. Tengo una guitarra de ese estilo, pero mucho más cara, que no saco nunca del estudio porque pues es un despropósito estar arriesgando que en algún vuelo le den un golpe o alguna cosa así.
Claro, hay que ser cuidadosos. Y nos vamos Ujú. con la letra C, cuerdas y maderas. Tú estuviste en este colectivo hace muchos años. Platícame alguna experiencia o cómo fue que se dio crear este colectivo o ser parte Bueno, del colectivo. Cuerdas y Madera fue un grupo eh, con el que yo prácticamente sin darme cuenta me vi involucrado. Yo tocaba en un bar en la ciudad de Querétaro Ujú. y ahí había otros muchachos que tocaban también. Y entonces los domingos hacíamos un palomazo y así. Y fuimos empezando poco a poco a conformar alguna colección de canciones. Primero cantábamos covers, yo tenía como 18 años más o menos. Ujú. Estaba comenzando la universidad y el grupo comenzó a tomar fuerza, a llenar el lugar y luego a tomar relevancia en las universidades y se convirtió como en un fenómeno en la ciudad y después en el Bajío. Entonces, siendo muy joven, comencé a girar, como pues tendría como unos 19 años, porque todo esto pasó muy rápido. Y entonces, pues Cuerdas y Madera representa para mí lo que fuera entonces una probadita del oficio de trotamundos, ¿no? De canción y guitarra al hombro, que ha definido mi forma de vivir. Ya. Nos vamos con la CH. Chingón. ¿Qué chingón para Miguel Insunza en estos momentos de tu vida? Bueno, es que lo chingón es lo placentero, lo, Ajá. lo chingón para mí es lo que te hace, lo que te da una cierta intensidad en la vida. Como buen norteño, está chingón es cuando algo, igual seguramente en el sur tiene el mismo carácter, ¿no? Pero está chingón es cuando algo no solamente es relevante, sino disfrutable, ¿no? ¿Y qué disfrutas tú en este momento de tu vida, Miguel? Que lo haces chingón. Pues, por ejemplo, viajar a la playa es bien chingón. Hacer grabaciones en el estudio es bien chingón. Este, mm, Compartir tiempo con mis hijos y ir de pesca es bien chingón. Pues estas cosas que son intensas y bonitas y que uno se disfruta mucho y que tienen Ajá. un componente emocional es chingón. Ya, nos vamos con la letra D. Por ahí estaba viendo una entrevista que fue muy importante para ti, la discografía de tu padre, que tienes grandes momentos. ¿Quisieras compartirnos brevemente acerca de esto, de por qué, qué es lo que te remite la música? Porque de ahí tomaste grandes inspiraciones acerca precisamente de esta discografía. Sí, mi padre es un melómano y en una temporada él tenía un ritual muy interesante con el que yo crecí. Ujú. Eh, no era un ritual como tal pensado, sino que era involuntario el ritual en el que se veía inmerso con sus amigos, Ujú. porque ellos eran en aquel entonces, supongo que un poco snobs, y mi papá estudiaba en Chihuahua y traían música norteamericana y de diferentes géneros, así y tenían como un grupo de amigos que compraban los discos, los acetatos, y para que no se dañara la fuente, hacían copias en cassette. Entonces, al hacer la copia, para hacer la copia se reunían en casa de mi padre casi siempre, y entonces esto era un acontecimiento musical porque pues destapaban unos tragos, era una sesión de escuchar música, porque obligadamente la tenían que escuchar porque la estaban pasando a cassette, ¿no? Entonces eso se volvió un ritual. Yo crecí con esa forma de escuchar música y crecí entendiendo desde muy chaval que la música demandaba una atención especial. Entonces, para mí nunca fue la música algo que estuviera relegado a la música diegética, a lo que está de fondo, ¿no? Y me formó mucho en ese sentido. Me hizo alguien que escucha la música. Escucha la música. Oye, y precisamente en esa escucha de la música, ¿quiénes son tus referencias o qué referencias te dejó tu padre a través de ellas, de esta sesión? Híjole, es heterogénea la colección de mi papá. Fíjate que él, bueno, escuchaban canción de autor, tenía Ajá. un par de amigos que eran muy bohemios, escuchaban Silvio Rodríguez, Serrat, Alberto Cortés, Facundo Cabral, así. Pero también escuchaban, por ejemplo, mucho jazz. Escuchaban a Chick Corea, escuchaban Steely Dan, escuchaban rock, pero escuchaban Chicago. Eran como muy aficionados porque entre ellos había un ingeniero de audio.
entonces eran como muy aficionados a lo que estaba muy bien grabado. Entonces seguían las revistas de música que hacían reseñas de grandes discos. Entonces yo escuché a Police, escuché a Steely Dan, escuché Chuck Mangione, escuché Herr Alper, como un chorro de este tipo de música que en ese momento era fancy, ¿no? Oye, qué bueno. La verdad es que siempre enriquecen y siempre te dejan esas memorias infantiles, porque fueras muy niño, que es lo que te hacen ser ahora. Y por eso también escogiste la música. Y nos vamos con la letra E, encrucijada. ¿Has tenido una encrucijada alguna vez en tu vida, Miguel? Sí, muchas veces. Creo que la más fuerte de las encrucijadas de mi vida fue este oficio, porque representó en su momento una, pues, una rebeldía. Yo tuve que elegir entre si dedicarme al periodismo, que es lo que había estudiado, o dedicarme a la música. Francamente, la música a mí un poco me secuestró, no es que yo tuviera así que voy a dejarlo todo para la música me fue quitando las actividades, las otros tipos de actividades del camino, pero en algún momento sí fue una crisis existencial, por ejemplo, y fue una encrucijada, fue un cruce de caminos. Esa fue quizás la más importante. Eh, ha habido encrucijadas importantes también. En algún momento yo tuve que decidir irme a vivir a la Ciudad de México, eh, y eso fue una gran encrucijada porque también representaba un cambio importante de mi vida, de mi forma de vivir sobre todo. Y bueno, en la vida todo el tiempo estamos frente a encrucijadas, pero quizás no son tan intensas algunas, ¿no? Ya. Ahora nos vamos con la letra F, fotografía. Gran parte, estaba escuchando precisamente que la fotografía es también una de las causas o un causal de que te dedicaras a la música. ¿Por qué? Pagabas Es muy para una incidental. cámara. Sí, es incidental. Como yo estaba estudiando periodismo, Ujú, y comunicación, eh, pues algunos de los talleres de la universidad eran los medios de comunicación, fotografía, televisión, radio, etcétera. Y tenía una clase de fotografía de la que necesitaba, para la que necesitaba una cámara fotográfica robusta, una de estas cámaras profesionales de aquel entonces que eran mecánicas, ¿no? Para aprender a revelar, ajustar los niveles de la luz, etcétera. ujú. Y fui a un lugar a donde vendían aquí esas cámaras, y justo al lado había un café. Y como la cámara estaba muy cara y el dueño del café era el dueño de la tienda de fotografía, le, se me ocurrió proponerle que si podía pagarle la cámara cantando. Y entonces así comenzó mi inmersión en el ambiente musical de la ciudad. Así comencé poco a poco a exponer, porque yo cantaba, francamente, en las fiestas con mis amigos y estudié guitarra desde muy joven, pero no tenía un sueño así como de que, wow, quiero llegar a ser cantante o una cosa así, ¿no? Ahí me Oh, fui metiendo sin darme, fue circunstancial, la verdad. es circunstancial. Ahora nos vamos con la letra G, generación. Eres parte de una generación de cantautores aquí en México muy destacados. ¿Tú cómo ves o cómo sientes que viene la nueva generación, la que te está siguiendo? Porque tú eres una referencia ya para ellos. Ay, muchas gracias. Pues mira, mi generación, eh, yo pertenezco a la generación de cantautores de como eh, Edgar Oceransky, Ujú. Leonel Soto, Mauricio Díaz, El Hueso, David Aguilar, algunos son de esta generación. Hay otra generación arriba que son Fernando Delgadillo, Alejandro Filio y ellos. Pero también pertenezco a una generación que son los Senial, ¿no? Que es mitad millennial, mitad generación X. Es decir, yo sí me acuerdo cómo era el mundo sin internet, sí lo viví y lo socialicé. Entonces, para mí la vida tenía otra velocidad antes. Creo que la generación que viene eh, está consciente más de una vida acelerada que la que nosotros teníamos. Y por ello creo que es peligroso no atender las cosas importantes de la vida porque todo el mundo va corriendo. Entonces veo una generación muy tecnificada,
veo cantautores que tocan increíble porque ya no es necesario que te manden a Berkeley, en Boston. Tú puedes volverte un experto en algún instrumento estudiando en el YouTube. Pero la reflexión es algo que yo siento que esta generación peligra un poco. O sea, como que su obra no reflexione tanto. Eso es algo que creo que no se ve o que se ve menos en nuestra generación. Ya, y sobre todo porque ya no le prestan atención a las letras, sino se van nada más a sonidos prefabricados. Es lo que yo veo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero ¿por qué no le prestan atención a las letras? ¿Porque dejaron de ser placenteras, dejaron de ser buenas? No. En realidad le prestan poco atención a las letras porque tienen bien poquito tiempo y ahora escuchan en el teléfono. Y antes yo provengo del ritual de sentarse, abrir el disco, leer las letras, encontrar el universo que el artista preparó para cuando tú te sentaras y te tomaras un trago y todo esto. Entonces, la forma de escuchar música cambió y también de producirla, por ende. O sea, el mercado condiciona a los artistas de alguna forma. Ya. Ahora nos vamos con la letra H, Hacker. Es una de las Hacker. canciones muy sonadas, muy consentidas por el público que te sigue. Platícame Ajá. de Hacker. Hacker, pues es una ficción, es una pequeña ficción en canción. Está escrita en un formato eh, que tiene mucha influencia del periodismo, de la crónica, es una crónica de alguna forma, y el estribillo de la canción es como el encabezado de una nota periodística, ¿no? Hacker ha dado golpe millonario, Nobel del delito, fraude del año. Es como leer una nota del periódico. Y pues la ficción trata de alguien que es, que es víctima de las circunstancias laborales, o sea, de la generación que me tocó a mí también, que se pudieran preparar pero ya no tuvieran empleo. Entonces, ¿qué haces con una persona preparada que no tiene empleo, condenada a lo mejor a otro tipo de oficios que no son su profesión? Entonces, de eso va un poco la canción. Y para mí tiene un chorro de satisfacción porque fíjate que yo tuve la oportunidad de cantar muchas veces en algún centro, en algún penal, en los penales. Y entonces me daba cuenta de que la canción tenía popularidad allí. O sea, que algo resonaba en los que estaban dentro de la cárcel y tenía fans fervientes ahí en ese penal en el que yo iba, la ponían en la cafetería, era muy padre saber que de alguna manera yo podía acompañarlos. Fíjate. Ahora nos vamos con la letra I, Insunza. El apellido Insunza. ¿Qué es lo que te remite a ti? ¿Qué es lo que trae de carga para ti el apellido Insunza? Fíjate que evidentemente me evoca pues a mi linaje, ¿no? Este, a mis antepasados, a mi padre y a la historia de mi familia. Y la familia Insunza es una familia con que proviene de mucho carácter, de mucho esfuerzo. Este, entonces, sí, representa para mí una fuerza, francamente. Siento que, que es un símbolo de toda una cultura familiar y esa cultura familiar tiene una gran fuerza, una gran entrega. Son gente que ha trabajado mucho, muy fuerte. Entonces, como que es una caja de herramientas el apellido. Oye, ustedes son de Sinaloa, ¿no? La familia es de Sinaloa. Así es. Nada Ajá. más los Insunza son de ese lugar, Ahoma, ¿no? ¿Ahoma? Ahome. Ahome. Sí, hay Insunza en Ahome y en diferentes lugares del noroeste. El apellido es vasco y y bueno, en mi familia hay sangre vasca, entonces tienen fama de tener un carácter los vascos, ¿no? De ser testarudos. Tiene ese carácter, francamente, el apellido. Ya. Ahora nos vamos con la J, juguete de madera, año 2003. Juguete de madera, pues imagínate tú que estaba yo tratando de evocar con un juguete de madera, ¿no? Con ese título. Representa para mí lo lúdico que es la música, porque esto es un juguete de madera, para mí. Y en casi todos los idiomas, la música se conjuga con el verbo jugar, ¿no? Play music, jugar music, y todas en diferentes idiomas. Para nosotros es tocar la música, algo que es
medio paradójico, porque en realidad es medio efímero. Este, y creo que gran parte de mi conciencia musical tiene que ver con lo lúdico, con el juego, incluso también con la poesía. Para mí la poesía también tiene que ver con lo lúdico. Entonces, donde se da esa encrucijada de la poesía y la música es en este juguete de madera, porque este es el extractor de esas cosas, este es el juguete que extrae mis ideas, las consolida, hace que choquen las ideas musicales con las ideas letrísticas o poéticas, y eso fecunda la canción. Ahora nos vamos con la letra K, kilómetros. Me imagino que recorres muchos kilómetros en tus viajes. ¿Qué es lo que pasa por la mente de Miguel en esos recorridos, en esos Pues andares? fíjate que como te contaba hace rato, para mí el personaje del viajero, yo incluso tuve un heterónimo, que es como un alter ego, por decirlo así, que se llama el Trotamundos. Yo firmé varias canciones como el Trotamundos porque para mí siempre la traslación, o sea, el cantautor que va en traslación, eh, me emocionaba, pero también creo que define este oficio. Entonces, para mí los kilómetros son un gran símbolo. De hecho, la oficina de representaciones que me lleva a mí, mi oficina se llama Kilómetro Cero. Entonces, porque nosotros siempre estamos partiendo. Significa que todos los días es un comienzo y que todos los lugares son un punto de partida. Entonces, los kilómetros son muy importantes. Nos vamos con la letra L, licenciatura en periodismo. Siempre implica la búsqueda de información, la búsqueda, la curiosidad natural de una persona. ¿Te dolió dejar de estudiar esto, o sea, o de practicar el periodismo, o lo sigues llevando desde otra vertiente? Sí, para mí, el estímulo del periodismo y de la comunicación era eh, conocer más acerca de la escritura. Entonces, de hecho, recientemente terminé un posgrado en letras iberoamericanas. Seguí estudiando, me sigue interesando mucho, escribo también, hago ensayo y poesía. Y el periodismo, antes de que hubiera, por decirlo así, más escuelas especializadas en literatura, muchos escritores estudiaban periodismo y terminaban haciendo poesía, ¿no? Igual que estudiaban derecho, es muy curioso. Muchos poetas estudiaron derecho, porque era alguna forma de acercarse a la escritura, acercarse a las letras. Entonces, para mí el periodismo nunca fue un conflicto dejar ese oficio o esa profesión, porque en realidad lo ejerzo desde la música, porque también tengo canción periodística, como viste la canción de Hacker, por ejemplo, es una canción periodística, entre otras muchas que opinan acerca del mundo y que le dan voz eh, a un sujeto lírico, por decirlo así, que soy yo, que es el que anda viendo por el mundo las cosas que le parecen interesantes de documentar. Entonces, pues sigo haciendo eso de alguna forma. Pues sí, precisamente tienes toda la boca llena de razón. Grandes escritores como García Márquez, como Pérez Reverte, han sido primero que nada periodistas y ya después se dedicaron a Exactamente. las letras. ¿Has pensado escribir un libro? Porque finalmente pues se te da la escritura al hacer las canciones, Sí. esta poesía. ¿Has Sí, pensado? tengo escrito un libro que no he publicado, Ujú. y estoy escribiendo otro, o estoy acopiándolo, recopilando algunos ensayos y terminándolo, ¿no? Conformándolo. Uno de ensayo y otro de poesía. El de poesía está listo ya. Se terminó de conformar en la pandemia, digamos, Ujú. y pues estoy escribiendo, siempre estoy escribiendo, entonces yo creo que sí pronto voy a publicar. Hay algunas ofertas incluso de publicar, pero yo no Ya soy el las tipo. queremos leer, ya lo queremos leer. Si así, si las letras Gracias. son bonitas, imagínate el libro completo, pues debe ser una maravilla. Y nos Ah, vamos con la gracias. letra M, musa. ¿Cómo Mm. llega la musa a la vida de Miguel Insunza? ¿De dónde toma su inspiración? Creo que otro tipo de encrucijada. No sé si tú lo crees. El enamorarse es un gran estímulo para cualquier creador. Ujú. Pero también creo que es un estímulo especial porque, porque dan ganas de documentar cosas que parecen
inefables, que parecen difíciles de decir o sea, de atrapar, ¿no? El enamoramiento tiene muchas imágenes, tiene muchas sensaciones dentro de la emoción, por decirlo así. Entonces, para mí, la musa es un detonante, por supuesto, y cuando yo he encontrado musas en mi vida, pues mi obra se desata un periodo creativo, por supuesto. Eso es real. Eso es real. Y nos vamos con la doble L que nos la habíamos brincado y vámonos con la palabra llanto. ¿Lloras? Eres así de Sí, las que... sí. ¿Y sabes qué me ha pasado? Que yo no sé si con la edad se le van atrofiando los nervios a uno, pero cada vez me cuesta más trabajo contener el llanto en los momentos no deseados. Él solo estaba reflexionando el otro día. Antes escribía una canción, la lloraba en el momento de escribirla y luego la cantaba como, incluso la interpretaba con una facilidad. Y ahora me pasa que a veces tienen que pasar meses para que pueda cantar algunas de las canciones porque me atropella el llanto, pues. Entonces, sí es una cosa importante y por supuesto que es una válvula de salida de las emociones, ¿no? Ya. Ahora nos vamos con la letra N. Niño, ¿qué le dirías si tuvieras la oportunidad de retroceder el tiempo y encontrarte en un momento así como de película al niño? ¿Qué le dirías al niño Miguel Insunza Híjole, sobre lo que le viene en su vida? pues le diría, ni te imaginas en lo que va a parar, ¿eh? porque, porque francamente, cuando yo era niño, no sabía que iba a ser músico. O sea, la música para mí era un juego. Este, pero también creo que le daría las gracias porque yo tuve una infancia muy, pero muy especial. Tuve una Ujú, infancia así. ¿Te acuerdas de la caricatura de Remy, ujú. del niño del campo? Así fui yo. Ah, Este, pero Remy siempre lloraba mucho. sí, pues era sensible, pero esta infancia de caminante y de niño, bueno, Remy era un niño buscando a su mamá, ¿no? Entonces, eh, pero me refiero a esto de pueblo, a esto tan silvestre, ¿no? Así fue mi infancia. Yo tuve esa fortuna de andar apedreando nubes, porque verdaderamente una infancia con un panorama y paisajes muy abiertos, pues alimentan mucho la imaginación, pero sobre todo te otorgan un campo de recursos, un campo semántico, pues, de imágenes y recursos a dónde ir cuando ahora en mi oficio necesito. Y, por ejemplo, cuando yo digo mar y hablo del mar, voy a un mar, que es el mar de mi infancia. Entonces, para mí fue un gran alimento la infancia. Ya. Ahora nos vamos con la letra O. Operación Triunfo. Tercer lugar, año 2002. ¿Qué nos puedes decir de esa primera experiencia, de primer probar, ¿no? De probar un reality show muy importante en México. Pues se estaban en aquel entonces estrenando los conceptos de reality show, ¿no? Fue Ujú, una travesura, francamente. Yo hice una travesura. Yo ya me dedicaba a la música, ya tenía más o menos una relevancia local como cancionista. Y ujú. entonces, persiguiendo la firma con una compañía, como buscando esa oportunidad, entré al programa y pues fue una experiencia lúdica, ¿no? También de divertirse, de jugar mucho y fue divertido en todo momento, Ujú, pero también fue de un gran aprendizaje de que finalmente la música que yo hago ujú. no era precisamente la música que iba a proliferar en ese entorno. Es un entorno más, eh, Pop, quizás, ¿eh? más pop. No, ajá, pop, pero hay pop que tiene que es más caprichoso, por decirlo así. Entendí la diferencia entre ser artista y ser famoso, o entre ser artista y ser de la artisteada, entre el famoseo
y el ambiente musical entre el famoseo y el ambiente artístico es muy diferente. O sea, una cosa es la música como arte y otra cosa es la música como entretenimiento y todo lo que eso lo rodea, ¿no? Ya. Ahora nos vamos con la letra P, producción de cine. Estuviste participando en Bajo la misma luna, una película de Eugenio Derbez. Ujú. Platícame, ¿cómo el cine ha llegado a tu vida a través de la producción? Pues yo como escribía canciones y tenía un amigo, tengo un amigo con el Ujú. que entonces era mi roommate y es un productor de cine importante, Santiago García. Este, Siempre me estaban pidiendo canciones y yo ya empezaba a hacer producción también musical hasta que les di una canción a la directora Patricia Rigen, que es amiga también, y ella me platicó el guión y yo escribí una canción y me acuerdo que pensé, una canción que no spoileré el final, este, y cuando se la canté la canción me dijo, ay, la vamos a poner en esta escena y no sé qué, y luego se fue moviendo y moviendo y moviendo de escena hasta que quedó como el tema de la película. Y eso abrió también un camino para que yo empezara a producir música, pero ya no nada más las canciones, ¿no? Sino a producir este, todo el score. Aquí, por ejemplo, en este estudio de grabación produje la música de la película Tequila. Metimos 50 músicos en la sala. Aquí tú estás viendo el control room, pero allá donde se ve oscuro está la sala. Y, Ujú. y eso fue un oficio muy, muy bello, porque documentar, pasearse cuando se está grabando un score, pasearse entre los instrumentos es una sensación maravillosa. Entonces, también que la música sea sinergia, se convierta en sinergia de la emoción del guión contra la imagen y ver cómo esto, porque tú la ves, a mí me mandaban el primer corte, Ujú. que dura casi siempre como 2 horas y media, y entonces dices, híjole, todavía la van a cortar más, ya vas viendo, pero es frío a veces el cine cuando no tiene música. Pero en cuanto empieza a entrar la música, empieza esto a cobrar una relevancia a las emociones que están dentro de la película muy grande. Es muy bonito. Le dan el leitmotiv necesario para que hacer esa película grandiosa. Si era buena, la vuelven grandiosa, ¿no? Exactamente, sí, amplifica mucho las emociones. Exactamente. Ahora nos vamos con la letra Q, Querétaro. Ajá, Cuadros. Querétaro ha sido parte indispensable de esta ciudad. sí, totalmente. Es mi cuna eh, artística. Yo nací en Sinaloa y Ujú. allá eh, tuve mi infancia, pero después me vine a Querétaro y aquí estudié. Y entonces aquí me volví músico. Soy producto del ambiente musical de esta ciudad, del ambiente literario, porque en el lugar donde yo cantaba, se presentaban los libros de increíbles poetas, de Salvador Alcocer, de Francisco Cervantes, que fueron poetas y que son poetas relevantes, muy relevantes en la escena de la poesía en el país. Entonces crecí como en un ambiente muy, muy, muy padre. Caminar callejoneando la ciudad de Querétaro por años, salir en la madrugada cuando no hay o hay muy pocos vestigios de modernidad, te hace sentir en otra época mientras vas caminando en este tipo de ciudades y estimula muchísimo la imaginación. Entonces yo a Querétaro le debo esa formación artística y también una escuela poética. Por eso tiene los principales festivales de trova Querétaro, ¿no? Exactamente, exactamente. A El mí me Trova Fest. encanta. Querétaro se me hace precioso. Nos vamos con la letra R. Recordar. ¿Qué es lo que más recuerdas con cariño cuando miras hacia tu pasado? Pues creo que la infancia es un lugar común al que uno Ujú. vuelve cada tanto. Eh, pero yo estoy constantemente recordando, que es bien interesante, la raíz de recordar es volver a poner en el corazón, recordare, de cuore, Ujú. de corazón, ¿no? Entonces, volver a poner en el corazón, pues un chorro de cosas vividas que son parte del viaje. Y como yo vivo mucho de viaje, y voy a diferentes países, cuando vuelvo a esos países, se magnifica lo que viví en la visita anterior, ¿no? Este, Te entra como una bomba de nostalgia de volver a caminar esas calles,
y me parece muy interesante cómo los recuerdos son como una semillita, una vivencia es una semillita y el recuerdo es lo que crece cuando ya pasó. Porque en el momento uno no se da cuenta de la relevancia que tienen las vivencias, pero con el tiempo empiezan a florecer y entonces tú dices, wow, eso fue increíble. Ni estábamos conscientes de algunas cosas que fueran tan increíbles hasta que pasa el tiempo, ¿no? Ya. Vamos con la S, suerte. ¿Te consideras afortunado o suertudo, como dicen? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, entre más se hace uno consciente de cómo es el mundo, pues más afortunado se siente, ¿no? Porque yo fui muy afortunado de crecer en un entorno que me permitiera formarme, que me permitiera estar cerca de lo que después terminó siendo mi oficio, que es la música, en un entorno que no fuera violento, muchas cosas. O sea, la suerte ha definido y nos sigue definiendo, pero no nos damos cuenta de que a veces somos tan afortunados porque pues, estamos inmersos en una realidad inmediata, ¿verdad? Pero eh, para mí sí es, o sea, a medida que uno adquiere conciencia, se da Ajá, cuenta de lo afortunado que es. ya. Ahora nos vamos con la T. ¿Eres talento o constancia o ambas? Em, Creo que el talento es una mezcla de las facultades que Ujú. tiene cada persona y otra facultad que es la de la imaginación, la de la visualización. Entonces, hay muchos ejemplos de gente que yo en otro momento pensaba que no era quizás tan talentosa, porque pensaba que el talento era la capacidad de hacer cosas, ¿no? Pero el talento es lo que reúne varias facultades. Y entonces a la vuelta de unos años decía, ¿y qué le pasó? Ahora está tocando increíble, está escribiendo increíble, está porque tiene una motricidad muy grande que también eso es parte del talento. Entonces para mí es una cosa curiosa, pero el talento siempre para mí es un conjunto de cosas sucediendo al mismo tiempo. Y eso yo Tu creo que lo talento, tienes al 100%, porque eres gracias. talento y constancia, porque Muchas empezaste, gracias. empezaste hace muchos años, hace más de 20 años, y ahorita sigues trabajando y sigues sorprendiendo a tu público, y el público sigue encantado con cada una de tus canciones. Y nos vamos con la letra U, Uruguay. Uruguay es uno de los puntos, una de las ciudades que has visitado. ¿Qué te ha dejado de Uruguay para ti? Bueno, Uruguay es un país maravilloso. Es apenas un lunar pequeñito, porque es un país muy, muy, muy pequeñín, pero es un ejemplo grande en muchos sentidos, ¿no? Su literatura marcó mucho mi vida. Mario Benedetti, ahora estoy tomando un taller con Eduardo Milán, por ejemplo, que es uno de mis poetas más admirados. Y y bueno, hay referentes de la música, como Jorge Drexler, por ejemplo, o como el Negro Rada. Es un país que es muy interesante porque tiene la cultura del Río de la Plata, que es muy parecido a Argentina, pero también tiene negritud, también está conectado con Brasil. Entonces eso agarra otro swing, como se dice en la música, ¿no? Eso agarra un temperamento muy especial, porque ya la negritud le otorga el ritmo, le otorga también como una euforia por la vida, el candombe. Se me hace un país muy interesante y cuando yo he estado allí, también me parece muy intenso, ¿no? Es un país muy, eh, creo que como están en apenas un huequito allá en el sur, es un país conquistador. Eso se me hace muy interesante. Nosotros no tenemos que conquistar, la gente viene a conquistar su futuro a México, pero ellos tienen que salir de su país para conquistar sus realidades, ¿no? Fíjate, qué interesante me parece. Ahora nos vamos con la V. 20, hablamos de 20 años, 20 años de carrera de Miguel y un poquito más, y las que faltan todavía. ¿Qué te Pues remite mira, la palabra? 20, pues francamente ni me di cuenta cuando pasaron 20 años de kilometraje, ¿no? 20 años de viaje, como se llamó ese concierto, esa gira, y todavía estoy dando esa gira, dando esa vuelta, porque pues en 20 años
es básicamente las 2 décadas que yo llevo dedicándome a la música. O sea, son las 2 décadas en las que mi vida es otra vida a la que yo conocía antes, a mi vida de estudiante. Es un switch de realidad muy importante. Hace 20 años mi vida dio un giro y yo me dediqué a la música y entonces comencé a viajar y a vivir cosas muy intensas y a encontrar información muy estimulante y sobre todo a llevar mi vida por la vía del hedonismo, por la vía del placer, pues, o sea, porque ahorita que hablábamos de, pues como de la resistencia, de la disciplina, la perseverancia y esto, para una persona que está disfrutando, probablemente no es ni consciente que está haciendo un esfuerzo que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces dices, no, pues más bien, ojalá que no se hayan dado cuenta de que yo me estoy divirtiendo, no me lo vayan a quitar, porque ese esfuerzo uno en realidad lo hace más desde el placer, ¿no? Y ya vas por las de plata, ya faltan poco para las de plata. Nos vamos con la W de winner, ganador. ¿Eres un ganador en esta vida? Fíjate que te voy a confesar una cosa, estoy un poco en contra de la cultura del winner, fíjate. Porque creo que las personas son winners, todas, en la medida de su contexto, ¿no? De que encuentran la forma de sacarle algo disfrutable a la vida. Pero esa estructura de la competencia, como que me la cuestiono. Provoca mucha frustración en algunas sociedades. Sale gente a matar estudiantes en una escuela porque son losers, porque se sienten losers. Entonces, tiene una cara B, tiene una contraparte, ¿no? El winner. Entonces, me parece que ganador es la persona, todas las personas que son conscientes de que la existencia está llena de cosas que pueden ser disfrutables. Ese es el winner para mí. Ese es el winner. Nos vamos con la X, Jimena Sariñana. Hiciste una canción con ella cantando en euskera. ¿A poco hablas el Ajá. idioma? No, no, no. Es tan difícil aprenderlo. Ajá. Lo intenté aprender en algún momento, pero sí es francamente muy complicado, porque es como tienes que poner el hemisferio aquí derecho y voltearlos. Es una cosa, se Completamente. conjuga al final, es una cosa complicadísima. Y de hecho, dicen que si quieres hacer enojar al diablo, le hables en vasco, porque hasta el diablo le cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Ajá. Pero me parece que cuando yo grabé esa canción, como mis raíces del apellido son vascas, pues yo había tenido un interés por el mundo euskera. Y Sarillana también es un apellido con raíz euskera, tengo entendido. Un amigo en común que se llama Kepa Junquera, que toca la triquitilla, que es como el acordeón con el que se toca el folclore de la música euskera, nos invitó a grabar una canción que se llama Antonie et Anton, Antonio y Antonia, y pues es una canción así como aldeana, ¿no? Y fue una experiencia fonética muy particular. O sea, ponerme en la boca esas palabras fue como si algo recordara, como si hubiera alguna conexión lingüística con los antepasados, no sé cómo decirlo. Como que ven en tu ADN, Ajá, o sea, como exactamente, que esa resurge dentro de tu ADN el resuena euskera. como si mi ADN conociera el lenguaje ese. Entonces, Chistoso. Ujú. fue muy bonito. Este, eh, y bueno, Jimena canta hermoso, hicimos un dueto a solo piano, triquitilla, y con Kepa Junquera, y fue un disco que se hizo para promover el euskera, porque en ese entonces había solamente 200,000 euskera parlantes. Entonces el gobierno auspició este disco en el que habían americanos, era un disco de puros americanos, ¿no? Estaba Pablo Milanés, Leila Downs, León Gieco de Argentina, Jimena Sariñana,
Julieta Venegas, Juanes, o sea, de diferentes lugares cantando en euskera. Luego había otro que era de puros españoles, estaba Joaquín Sabina, Miguel Ríos, así, ¿no? Y había otro internacional donde estuvo Peter Gabriel, o sea, era, Ese vamos, sí, o sea, imagínate nada más estar dentro de esa estaba combinación. ya me entiendes a qué me refiero. Fue un gran honor Ujú. poder estar en ese documento. Ok, y nos vamos ahora con la Y. Yin Yang. El Yin Yang es el equilibrio entre lo femenino y lo masculino, entre lo oscuro y lo iluminado. ¿Cómo Ajá. llevas tú el Yin Yang dentro de tu vida? Bueno, yo estoy muy en contacto con con una energía más oscura, y no quiero decir con ello la maldad, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con una energía que mucha gente evade, que es la energía probablemente de la tristeza, de la depresión. Yo estoy en contacto con eso todo el tiempo porque trabajo con ella, y porque no me gusta negarla, porque luego se acumula, no sé cómo decirlo. Ujú. Entonces yo me dejo sentir esas. De hecho, tengo canciones que claramente son una belleza oscura, o sea, pero que intentan retratar esa belleza que hay en cierta oscuridad. Me parece interesante. Y bueno, en términos de lo femenino masculino, también me parece muy interesante porque creo que gran parte de la sensibilidad es una resonancia femenina. Entonces, que puede ser esto una cosa medio cliché, Ujú. lo he escuchado decir, no lo sé, pero si es así, pues yo estoy muy en contacto con un lado femenino, ¿no? Porque se supone que en la neurociencia, pues un cerebro más feminizado es más sensible, qué sé yo. Entonces los artistas tenemos contacto con esa sensibilidad todo el tiempo y para mí establece un equilibrio muy padre, o sea, muy disfrutable. Por eso la abrazas a la leona. Ah, sí, Es sí, la así es. leona, va dentro de la música de un Sí, la artista. guitarra, qué belleza que tenga una connotación femenina, ¿no? Además de Claro. que su forma, eh, tiene semejanza. Entonces es muy bonito y es desde siempre la conciencia de que hay una compañera, ¿no? Ahora nos vamos con la letra Z, zarpar. ¿Hacia dónde Ujú. zarparía hoy Miguel Insunza? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que sigue Oye, dentro de tu carrera? yo tengo un Porque amigo obviamente que, nos cambiaron todo el contexto en este 2020. fíjate que yo no he parado, o sea, he estado un periodo estuve más aislado, pero no he parado ahora. He estado viajando y he estado trabajando y con medidas de seguridad, etcétera. Este, pero zarpar para mí, pues es todo el tiempo. Te contaba que se llama Kilómetro Cero la oficina precisamente por esta Ujú. conciencia de que todo el tiempo comenzamos, zarpamos. Y incluso eh, yo, he, yo siempre he tenido una alusión marítima, o sea, mi campo semántico cuando escribo es muy marítimo y zarpar pues evidentemente tiene mucha connotación en mi universo sensible. Entonces, pues para mí zarpar es algo que está sucediendo todo el tiempo. Yo siempre estoy zarpando y tengo un amigo que bromea porque tiene el mismo oficio que yo y dice, cuando vives de viaje, las mejores vacaciones son volver a casa, ¿no? Porque nosotros vivimos siempre zarpando. Entonces, a veces zarpar, la añoranza de zarpar es para volver, ¿no? No como todos para escapar. Entonces, en este medio viaje de odiseo que llevamos involuntario los cantautores o los artistas en general, este, que somos alguna especie de pequeño Ulises, que siempre andamos viajando, hay un estímulo de volver a casa. Y eso es notable, esa conciencia de que el viaje puede ser de regreso. Exactamente, cada quien vive de diferente forma, pero a un lugar de que ambos nosotros disfrutamos es tu música y en ese lugar es el punto de encuentro. Y sí me gustaría que ya que estamos aprovechando que traes ahí la guitarra, nos regalaras una canción.
La que tú quieras, un pedacito de Ay, tu canción para cerrar esta entrevista de la A a la Z contigo, Miguel. Y si quieres agregar algo más. no, muchas gracias. Qué divertida entrevista, de verdad. Bueno, no sé si está en condiciones esta guitarra, pero... Cuando no quieras volar, porque no hay viento a favor. Cuando se escape la luna del bolso del pantalón. Cuando te canses de andar bajo la ruta del sol. Cuando la velocidad te haga saltar del vagón. Y si algún día descubres que el mundo no es un balón, si juegas al escondite y se te esconde el amor, oh, oh, y si cubrieran las nubes el cielo de esta ilusión, aunque se parta el camino, no se te parta la voz. Y si un día piensas que sufres, recuerda bien mi canción, que es un tranvía a la vida, que no conoce estación, que es un tranvía la vida, que no conoce estación. Oh. Hombre, qué delicia tenerte de verdad el día de hoy en Caribe Empresarial. Yo te agradezco muchísimo, Miguel. ¿Quieres agregar algo más? Muchas gracias, de verdad, Alina. Ha sido un placer platicar contigo y una entrevista muy estimulante que me hizo recordar muchas cosas. Muy bonita. Muchas gracias. No, hombre, un placer para mí. Te agradezco mucho, Miguel.